San Marcos 14. Complot para prender y matar a Jesús. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestia? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día de fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguirle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12, y estando sentado a la mesa, comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Él come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomad una copa, después de dar las gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús le dijo: Todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: En verdad te digo que tú hoy estás misma noche, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueños y no sabían qué responderle. Vino por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaban él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: Al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado inmediatamente, se acercó a él diciendo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como que contra un ladrón? Cada día estaban con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero esto ha de sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo, con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas.
Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con algunas alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no coincidían, y algunos levantándose daban falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro, no hecho por manos. Y ni siquiera en estos coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifiquen estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia que os parece. Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar.